Hace muchísimos años en el mundo hubo una batalla entre los humanos y los monstruos, donde esta batalla duró más de 100 años, y todos lucharon durante tanto tiempo que luego de tanto luchar ni siquiera recordaban por qué luchaban. Entonces cuando todo finalmente terminó, decidieron que debían vivir en paz, dado porque ni siquiera sabían la razón por la que peleaban. Y de esta manera, algo absurda, se establece la paz entre humanos y monstruos. A lo que varios años después conocemos a nuestro protagonista, un humano llamado el Gran Doctor Glenn Litvaite, y su asistente mitad serpiente, Safentita Neikis. Ambos son dos médicos especialistas en el tratamiento de monstruos. Además de que ambos son altamente competentes, el Dr. Glenn es un poquito demasiado serio en su profesión. Al muchacho no le importa hasta dónde tiene que llegar para que sus pacientes estén sanos, y tampoco le da demasiada importancia a la descendencia de sus pacientes, solo quiere cumplir con su labor. Por lo que vemos que comienza a inspeccionar el pecho de esta mujer minotauro, a pesar de que, bueno, había una doctora en el lugar. Por lo que Glenn declara que la mujer en realidad no estaba enferma, sino que estaba embarazada. Y un dato para agregar, por alguna razón en este universo todos los monstruos masculinos son monstruos cero facheros, o sea, son horribles. Pero al contrario, las mujeres son hermosas y parecen ser solo mitad monstruo. A lo que luego de terminar con los chequeos en su clínica, Glenn recibe una carta de su maestra. La doctora tiene un nombre rarísimo, pero es Cluti, la verdad no lo sé. Pero vamos a decirle la doctora Pulpo, quien le dice que visite un coliseo cercano para que pueda controlar a todas sus pacientes mientras ella está afuera. Y un dato para agregar es que su maestra es una doctora muy famosa por toda la región. Si bien Glenn está emocionado de ayudar a su maestra, Safentita no está muy contenta que digamos, ya que está enamorada de Glenn y no le gusta que se encariñe con sus pacientes. Aunque bueno, lastimosamente la gran parte de las pacientes de Glenn son mujeres. Así que cuando los médicos llegan a la arena, descubren que los pacientes son atletas femeninas que compiten en un torneo de combate. Y uno de estos pacientes es Tisalia Sitia, un centauro que es la única heredera de Sitia Transportations. Entonces cuando Glenn procede a examinar a Tisalia, se da cuenta de que no tiene nada malo y se encuentra en perfecto estado. Por eso le da el permiso para retirarse y procede a revisar a sus otras pacientes. Sin embargo, después de terminar todo el trabajo, el prota se encuentra a las dos asistentes de Tisalia, Kai y Lorna, las cuales están preocupadas y le dicen que seguramente debe haber algo malo con Tisalia, ya que ella todavía no ha ganado ningún combate en la arena durante este último mes. O sea, la centauro, además de ser de una familia prestigiosa, es extremadamente talentosa y también trabaja muy duro, por lo que les parece muy extraño. Pero si hay algo que Glenn nunca cambia es su veredicto, y está perfectamente seguro que Tisalia se encuentra bien. Sin embargo, para reevaluar su conclusión, va a verla a uno de sus partidos, donde ve que Tisalia vuelve a perder, y esta vez Glenn se da cuenta de cuál es el problema. Por lo que esa misma noche, mientras la rubia practicaba para el próximo combate, Glenn aparece y le cuenta el motivo por qué está perdiendo, que es solamente porque no lleva herraduras en sus pezuñas. Y bueno, por este motivo, con la ayuda de sus asistentes y Safentita, sujetan a la princesa centauro de una forma realmente inapropiada. De esta manera, también con la ayuda de este herrero, el prota, luego de una ardua sesión, por fin logra poner en sus pezuñas aquellas herraduras. O sea, para que entiendan, al no tener herraduras, perdía el equilibrio en sí, y eso hacía que perdiera todos los combates. Entonces al día siguiente, las herraduras sí tuvieron su gracia, ya que luego de 10 derrotas consecutivas, logró ganar 3 combates al hilo. En realidad 4, porque al toque le gana esta reptiliana. Por lo que le agradece al prota, y por su lado su asistente ya se estaba poniendo celosa. Y probablemente se pregunten, ¿cómo es que un humano y un monstruo se hicieron tan cercanos y amigos? Bueno, resulta que durante esa batalla en el pasado, Safentita fue llevada como rehén a la familia de Glenn, para que su familia no se retractara del trato que habían hecho con los humanos. Y durante todo ese tiempo, los dos hicieron muy buenos amigos hasta que se terminó la batalla, y ella fue de vuelta a su casa. Sin embargo, de mera casualidad, los dos terminaron reencontrándose estudiando en la misma facultad de medicina. Ya al día siguiente, nuestros protas parten de compras a Samerrow, una ciudad muy parecida a Venecia, un paraíso para monstruos acuáticos, construido por la dama dragón llamada Skadi. Por su lado, Safentita, mientras viajaban en un bote sobre los hermosos canales, está muy feliz de ir de compras con Glenn, ya que como dije, está enamorada de él. Pero por el lado del prota, esto no es más que un pequeño viaje para conseguir algunos suministros. Por lo que luego de conseguirlos, se dirigen a una tienda de recuerdos que quería ir la pibita. Así que luego de un rato, una chica sirena los llama, diciéndoles que hacen una muy linda pareja. Obviamente Safentita queda emocionada, porque pensó que eran parejas, y obliga a Glenn a escuchar a la sirena. A lo que Lulala resulta ser una cantante que mediante un pago canta para los enamorados. Claramente sabe cómo hacer negocios. Entonces Glenn, sospechando que algo andaba mal, le pide 2 canciones, pero paga solamente por una, diciéndole que la otra la pagará examinándole, ya que el tipo es alto doctor. Y tal como predijo Glenn, la pibita no puede completar toda la canción y comienza a toser a la mitad. Sí, alta estafadora. Sin embargo, como el prota es un tipazo, decide examinarla. Resulta que ella tiene algún tipo de enfermedad, ya que Glenn nota una zampolla dentro de su boca, y luego procede a revisar sus branquias, de una manera bastante sospechosa. De todos modos, descubre que Lulala estaba pasando demasiado tiempo fuera del agua, por eso sus branquias comenzaron a inflamarse, y obviamente le afectaba en su canto.
Por su lado, ella les cuenta desde que su padre había desaparecido, le obligaron a trabajar 12 horas por día y por lo tanto no podía pasar mucho tiempo en el agua. En ese momento, repentinamente un pibito cae al agua y la sirena inmediatamente salta para salvarlo. Entonces cuando logra rescatarlo, queda muy cansada y mientras Glenn la hacía RCP al guachín, Lulala cae desmayada, por lo que por loco que suene, ella comienza a ahogarse en el agua. O sea, es una sirena, no tendría por qué ahogarse. Pero bueno, como no sé de sirenas, porque no existen, mejor no opino. Al darse cuenta de esto, el prota salta al agua para salvarla, donde termina besándola a la fuerza, para pasarle agua a su cuerpo, haciendo que sus branquias funcionen de nuevo. A lo que al toque, ambos son rescatados por Safentita, quien usa su larga cola para sacarlos del agua. Y ya unos días después resulta que Lulala se encuentra de maravilla. Incluso ha conseguido trabajo en el ayuntamiento de Merrow y canta en el lugar todos los días. Y ahora gana más que suficiente para mantener a su familia. Por lo que al parecer, como va a pasar a menudo con todas las monstruos de este anime, la sirenita se enamora del prota. Porque sí, prota con pelo negro y espada siempre gana. Aunque bueno, no tiene el arma a la vista. Por otro lado, en algún lugar de Merrow vemos a una mujer persiguiendo a unos bandidos. Igualmente mucha persecuta al pedo, porque al toque logran emboscarla. Al día siguiente, luego de que Glenn y Safentita terminen de tratar a una chica slime, que por cierto estaba bastante atractiva, al rato hace su presencia Lady Skadi, junto a su guardaespaldas, Kunai Zenou. Por su lado, Skadi es una chica mitad dragón, mitad humana, mientras que su sirviente, según ella, es un golem humano, básicamente un Frankenstein pero mujer. Y bueno, como Skadi habla en voz muy baja, entonces Kunai habla por ella. El caso es que en la pelea que ocurrió ayer por la noche contra esos bandidos, simplemente Kunai perdió un brazo, por eso Skadi quiere que los protas encuentren su brazo y se lo coloquen nuevamente. Pero cuando apenas Skadi se va, Kunai rechaza la ayuda de Glenn, ya que al parecer ha tenido malas experiencias con los doctores, y por eso en general odia a cualquier doctor, ignorando que Safentita también es médica. Pero bueno, debido a eso, dice que buscará su brazo por su cuenta. Así que una vez se va, en plena calle ve a uno de los bandidos del otro día, y por eso decide seguirlo. Pero simplemente fue una mala idea, ya que lograron emboscarla una vez más, y este incidente causó pánico entre las personas, ya que cuando Glenn llega al lugar, se encuentra con Tisalia, y le muestra una pierna humana, que obviamente se da cuenta que es de Kunai. Y al examinar la pierna, nota que los puntos que tiene en su pierna ya estaban gastados y no fueron hechos por un médico. Así que con la esperanza de buscarla, se adentra en la ciudad y se encuentra con Lulala, que de casualidad tiene el brazo de Kunai. Así que el prota se lo pide, y ahora sí tiene todas las partes del cuerpo de la Frankenstein. Por otro lugar, Kunai comienza a arrastrarse hacia una pared, donde la vemos que está un poco frustrada por haber perdido tanto la pierna como el brazo. Sin embargo, ese no es su principal problema, ya que podía escuchar las voces de todas las personas cuyos cuerpos se usaron para crearla. Igualmente, para su suerte, al rato aparece el prota que la encuentra luchando, y a pesar de sus quejas, él insiste en que quiere unir todas sus partes. Entonces procede a ponerse sus anteojos, y no solo le cose todas las partes del cuerpo, sino que también le une todos los vasos sanguíneos de su cuerpo correctamente, explicándole que esto era probablemente el causante de que oyera todas las voces en su cabeza, ya que no sentía las partes de su cuerpo como propias. Y bueno, como todas las demás pacientes hasta el momento, Kunai también se excita sospechosamente. Entonces, una vez todo terminado, ella le agradece al prota y ambos se separan. Y paralelamente en la clínica, una amiga de Safentita aparece en el lugar y le deja un huevo de arpía. Por lo que llegada la noche, Safentita le provee al prota que está embarazada, pero Glenn no se deja engañar tan fácilmente, sobre todo cuando se trata de medicina. Igualmente al toque, ella le revela que en realidad estaba escondiendo un huevo abandonado de arpía que le dio una amiga. Entonces luego, Glenn intenta examinar el óvulo y descubre que en realidad era un óvulo no fertilizado. Pero es en ese momento que varios bandidos aparecen fuera de la clínica y la atacan directamente tirando la puerta principal. Sin embargo, estos bandidos no son como los de mi barrio, por lo tanto la pibita manda a volar a uno, aunque al ver que son demasiados, ambos protas salen rápidamente de la clínica y unos momentos después se topan con Kunai, por lo que ella les explica que los bandidos son en realidad esclavistas que estaban capturando pájaros arpías para hacerlos poner huevos y vender esos huevos en el mercado negro. Por su lado, ellos piensan pedir la protección del ayuntamiento, pero en ese momento todos están ocupados con su misión de derrotar a todos los bandidos, por lo que no tienen más remedios que unirse a la misión de Kunai. Por lo que yendo al canal para irse en un bote, en él ya se encontraba Skadi y Lulala, donde por el lado de Lulala le habían dado aquel trabajo en el consejo de la ciudad para que pudiera ayudar encubierta. Y bueno, esta fue su primera misión. A lo que en pleno viaje, repentinamente son atacados por unos arqueros, pero afortunadamente Tisalia estaba cerca y los combate junto a sus compañeras. Por lo que al rato, mientras Kunai y Tisalia se ocupan de los bandidos que están en las afueras, nuestros protas junto a Kunai se apresuran a entrar donde tenían cautivas a las arpías, y al rato logran encontrarlas, por lo que todas parecen estar bien. Sin embargo, una de las arpías tiene un huevo destruido en su interior, debido a todo el estrés. Entonces las chicas deciden que Glenn se quede trabajando en la arpía, mientras ellas comienzan a luchar contra todos los bandidos que aparezcan. Así que mientras ellas luchaban, el prota inmediatamente se pone a trabajar y comienza a hacerles unos incómodos masajes en su abdomen a la arpía, para que libere el huevo sin complicaciones. Por su lado, la chica serpiente recuerda el tiempo de cuando eran niños, y como su familia en realidad la había elegido como rehén para que pudieran asesinar a toda la familia de Glenn, por si el trato con los humanos salía todo mal. Y cuando el prota estaba a punto de finalizar su tarea, por desgracia de su compañera es apuñalada con un cuchillo que contenía
veneno. Obviamente debido a eso, al toque se desvanece. Sin embargo, vemos que despierta más tarde, ya que los bandidos no usaron el veneno suficiente como para matar a un monstruo, a lo que de paso Glenn le explica que arrestaron a todos los traficantes y que la arpía puso su huevo de manera segura. A lo que luego de escuchar de que todo salió bien, Safentita decide contarle la verdad a Glenn. Pero en cambio, Glenn revela que en realidad ya sabía sobre ese plan, ya que su familia había hecho una intensa investigación sobre ella y su familia cuando la habían acogido. Y a pesar de saber que ella podía matarlos, él había decidido ser su amigo. Al enterarse de esto, ella queda súper sorprendida. Entonces, al no contener su emoción, rasga su ropa e intenta seducir al prota. Pero antes de que el video pase a ser demonetizado, ella cae rendida, ya que el veneno todavía sigue en su cuerpo. Cambiando de escena y unos días después, vemos a los protas de viaje, ya que la doctora Pulpo les pidió el favor de visitar el pueblo de las arpías para darles atención médica a todos en el lugar. Por su parte, Tisalia, que quiere demostrar al prota que puede ser una digna esposa, se ofreció llevarlos hasta el lugar, por lo que mientras van de viaje a través de las montañas, repentinamente se produce un desprendimiento de las rocas. Entonces Kai y Lorna saltan para salvar a la rubia. Obviamente Glenn sale rápidamente para ayudarlas, pero Kai no puede caminar con normalidad. Igualmente, por mera fortuna, algunas arpías machos llegan justo a tiempo y llevan a Kai por los aires hacia su pueblo, mientras el resto del grupo sigue a pie. Una vez en el pueblo, el prota revisa la lesión correctamente y descubre que es solo un esguince, que con solo unos días de descanso se irá rápidamente. Sin embargo, después de tratar al centauro, Glenn no para un segundo con sus labores de médico, porque prácticamente todos los pajarracos en el pueblo tienen un problema u otro, y se presentan en su clínica temporal que estableció en el lugar. Por lo que luego de terminar los chequeos del día, sale a tomar un poco de aire fresco, y se encuentra con Lorna, que parece estar un poco fuera de lugar, ya que le dice que está con Tisalia, pero el prota no nota su presencia. Bueno, se ve que debido a la lesión de Kai, se distrajo mucho y también casi arruina la vida de Tisalia. Y preocupada por su amiga, por la noche la rubia acude a Glenn y le pide que examine a Lorna, por lo que el prota piensa por saber dónde empezar, ya que la centauro no tiene ninguna dolencia física y más bien sufre de un problema psicológico. Así que discutiendo el tema con Safentita, ella le dice que tal vez Lorna tenga una dominación compleja y necesita ser controlada para que se sienta segura y cómoda. Por eso Glenn saca un truco directamente de uno de sus libritos, así que al día siguiente le hace la gran Christian Grey, atándola de pies a cabezas y vendándole los ojos. Sorpresivamente, Lorna inmediatamente se siente mejor, ya que tiene más capacidad de concentrarse en tu trabajo, aunque Glenn piensa en privado que ella simplemente disfruta de estar atada y ser adiestrada. Entonces, como agradecimiento, las chicas intentan seducir a Glenn. Ambas le dicen que Tisalia desea casarse con él, y si lo hace, también van a ser de su propiedad. Debido a eso, rompe los límites e intentan presionar a Glenn para que se acueste con ellas. Pero el prota, como es todo profesional, se niega rápidamente. Sin embargo, agregan que algún día esperan que él se convierta en su amo. Pero bueno, dejando de lado ese momento incómodo para nuestro prota, luego de revisar a Kai y que esté de maravilla, los protas junto a Tisalia se dirigen a la casa de Illy, la arpía que había sido tratada por Glenn cuando las habían capturado los bandidos. Pero debido a que ella se había negado a aceptar cualquier tipo de tratamiento médico y solo quería hablar con Tisalia, ellos igualmente la fueron a visitar. Aparentemente, después de ser capturada por los bandidos, Illy no podía volar, lo que derivó a que ella pierda confianza en sí misma. Por eso, una vez el prota comienza a examinarla y luego de desacostumbrado show sensual con sus pacientes y todo eso, se entera que Illy no estaba enferma en absoluto. Cree que la razón por la que se le caían las plumas era porque las estaba mudando para que pudieran nacer otras nuevas. Sin embargo, ella no queda para nada contenta con la valoración del prota y decide no creerle, así que se va llorando de la casa. Entonces, cuando Tisalia va a buscarla y la alcanza, la pajarraco le revela que quiere convertirse en gladiadora y luchar en la arena como lo hace ella. Por lo que al toque, como ella era una pibita que creció en la TAM, la desafía a una pelea. Y a pesar de hacer algunos movimientos medio facheros, finalmente termina perdiendo frente a la centauro. Sin embargo, durante la pelea, Tisalia, muy astuta, logra apoderarse de una de las plumas y se la llevó al prota. Inmediatamente Glenn al ver se da cuenta de cuál es el problema, así que al otro día rápidamente recogen todas las plumas que Illy había dejado caer por el pueblo, por lo que luego de examinarla con determinación, Glenn revela que efectivamente estaba mudando las plumas, por ese motivo no podía volar, y cuando por la noche logran localizarla, él le revela a Illy lo que descubrió. Resulta que las plumas que le iban a salir ahora iban a ser de adulta, y sobre todo que esas plumas serán de Fénix, ya que ella tiene sangre de Fénix, sí, ese pajarraco legendario. Entonces unos días después, la evaluación de Glenn resultó ser cierta, y ella estando eufórica le muestra sus nuevas alas, y que ahora es capaz de volar nuevamente. Y cuando una de sus nuevas plumas cae en la mano de Glenn, él nota que está caliente, y se queda pensando en que la sangre del Fénix está presente en ella más de lo que pensaba. Entonces durante unos cuantos días, Glenn y Safentita decidieron realizar algunos seminarios en el pueblo para ayudar a que los habitantes puedan entender de forma adecuada de cómo cuidar sus alas y sus garras. Sin embargo, cuando llega el momento de partir del pueblo, algunas arpías llegan a la clínica, todas húmedas y rodeadas de un líquido blanco viscoso. Aparentemente el líquido se encuentra por todo el bosque, así que con solo verlo, Glenn se da cuenta que es seda de aracne, o sea, un monstruo araña. Por eso los protas se dirigen al bosque para investigar más a fondo. Y ya una vez en el bosque, Glenn
Glenn y Safentita se encuentran con Araña, un híbrido mitad humano, mitad araña, que se presenta como la famosa diseñadora de moda para monstruos, y también como la mejor amiga de Safentita. Cuestión que la chica araña revela que se encuentra en el bosque para atrapar a Hailey, para así ver por sí mismas las alas de color arcoíris del pajarraco. Por eso había colocado trampas por todos lados para poder capturarla. Entonces cuando Glenn y Safentita le dicen que hay muchísimas arpías en el pueblo, la chica araña salta de felicidad y decide irse con ellos dos hasta el pueblo. Una vez en el lugar, Araña se encuentra muy emocionada de ver a Hailey, por lo que le dice que solo quiere acariciar sus plumas, o aunque sea quiere tocar las puntitas. Pero la pajarraco parece no estar muy contenta con su visita, así que al día siguiente, Safentita, Kai y Lorna se encuentran en las aguas termales. Por su lado, Glenn le había pedido a Safentita que fuera ahí porque era un monstruo de sangre fría, y las aguas termales podrían hacerle bien a su salud. Sin embargo, por otro lado, en la clínica, Araña se da cuenta de que Glenn está solo, y al darse cuenta de esa gran oportunidad, le pide a Glenn que dé un paseo con él, y lo lleva a lo profundo del bosque, donde lo atrapa en una de sus trampas. Y como cualquier monstruo mujer de este anime, Araña tiene intención de seducir a Prota. Sinceramente, no sé qué tendrá Glenn. Cuestión que ella le dice que quiere convertirse en su amante, para poder estar aún más cerca de Safentita. O sea, no entiendo a la mejor amiga, pero bueno, quiere estar cerca de ella. Entonces comienza con su seducción, pero justo en ese momento de la nada, llega Tisalia y rescata a Glenn de la trampa, por lo que la araña afirma que ella y Tisalia son iguales en términos de lo que quieren. Por su parte, Tisalia no está de acuerdo y le dice que realmente ama al Doc, y que a diferencia de ella, no lo mantiene oculto. Así que cuando se está poniendo picante la charla de las chicas, en eso aparece la chica serpiente, diciendo que Glenn no tiene tiempo para que le rompan las bolas, que es un médico serio y solo quiere ayudar a sus pacientes, por lo que para todo y se lleva al Prota. Así que más tarde esa misma noche, cuando ambos se sienten a tomar una copita y el alcohol los deja un poquito más dóciles, ella le confiesa que lo ama. Además, agrega que no tiene por qué corresponder a sus sentimientos, ya que sabe que él está muy ocupado. Y en ese momento de confesiones, son interrumpidos por un temblor que proviene de afuera, por lo que al salir, este viejo le comenta que teme que se trate sobre la leyenda de los gigas, contándole que hace 300 años, ellos por no hacerles un sacrificio a los gigantes, uno de ellos casi destruye toda su aldea. Es así que lo vemos a todos reunidos en las afueras, y el viejo efectivamente dice que uno de sus hombres vio que se trataba del dios de los gigantes. Obviamente estaban llenos de miedo y estaban dispuestos a aceptar su ida para el otro mundo. Sin embargo, Tisalia, como no le cabe una, rechaza ese destino para ella y todo su pueblo, así que se encarga de darles un cachetazo a todos los presentes para así evacuar el pueblo lo más rápido posible, por lo que mandan a Hailey, que es la más rápida entre todas, a la ciudad de Linworth, o sea, la ciudad de donde es Glenn, para así comunicarse con Lady Skadi. Por su lado, Glenn y todos los demás recogen sus pertenencias y deciden regresar a su ciudad antes de que la diosa haga su presencia. Pero cuando estaban marchando, ambos se dan cuenta de que Tisalia no estaba por ninguna parte, y por su lado, la vemos que se había escabullido y se dirigía a enfrentarse sola a la diosa gigante, pensando que si es capaz de derrotar a una diosa, el Prota sí o sí aceptará casarse con ella. Y ustedes siempre exigentes con los hombres, aprendan un poquito de Tisalia. Bueno, cuestión que Safentita y Glenn logran llegar justo a tiempo antes de que ella vaya a cometer una locura. Igualmente creo que todo fue peor, porque ahora las chicas idearon un plan para combatir contra el gigante. Es así que se dirigen a buscarlo entre los tres, por lo que luego de un rato logran toparse con él. Y lo primero que hace el gigante es estornudar tan fuerte que manda a volar a Prota. Sin embargo, se presenta como Dione Nephilim y les dice que se dirigía al pueblo porque sabía que se encontraba un doctor y quería que la trate, ya que aparentemente estaba enferma. Che, por suerte era una boludez. Entonces al otro día, con la cosa más tranquila, Glenn revisa a la diosa y descubre que tiene un simple resfriado. Aunque bueno, un simple resfriado que lo tiene hace 10 años, de la época de cuando fundaron Linworth. Así que luego de casi deslizarse entre el pecho de la diosa, él le ofrece a la diosa algo de medicina y también le pide a Araña que le haga ropa abrigada, para que la gigante ya no ande semidesnuda en el frío. Y ya después de concluir con la evaluación y hacerle una ropa de Papá Noel a la gigante, el Prota finalmente decide que es hora de regresar a casa, para poder reabrir la clínica. Por lo que una vez en casa y ya abriendo la clínica, Glenn y Tisalia se reúnen para cenar, por lo que Tisalia cree que es una cita, aunque bueno, en realidad el Prota la invitó de buena onda al aniversario de los canales Merrow. Por su parte, para resumir, ella comienza a explicar cómo había querido arriesgar su vida por él, pero justo en ese momento también llega Safentita para aclarar sus sentimientos al Prota. Entonces medio que las chicas se sacan chispas para ver quién es mejor para estar con Glenn, pero cambiando de escena y al día siguiente, todos se reúnen en Merrow para la ceremonia de conmemoración. Así que mientras Skadi está dando un discurso, el Prota nota que algo anda mal con la cola de Skadi y vemos que efectivamente algo le pasa, porque cae desmayada frente a todos. En tanto pasó esto, Glenn y Safentita corrieron hasta el lugar para ver en qué cuadro se encontraba, para luego llevarla al hospital central de Linworth, que es donde se encuentran ahora. A pesar de que le dieron ayuda preliminar a Skadi, ellos, al no ser sus médicos de cabecera, no tenían ni idea de que pudiera haberle pasado. Por eso inmediatamente se dirigen a hablar con su médica a cargo, quien resulta ser la doctora Pulpo, que ya de entrada se vuelve bastante apegada al Prota. Pero bueno, como ya sabemos, a la tóxica de Safentita no le gusta mucho eso. Entonces, dejando de lado la cursilería, la Pulpo le explica a nuestros protas que a pesar de la resistencia que tiene la dragona, Skadi tiene una condición que puede llegar a matarla. Lamentablemente no dice qué es, pero se trataría de una especie de cáncer. Sin embargo, el caso no es tan simple, ya que Skadi no tiene intereses en curarse. Ella quiere que la enfermedad se propague y eventualmente muera. Sí, al parecer el caso es bastante complicado.
por lo que ya más tarde vemos que Kunai se encuentra con el prota para pedirle que ayude a Skadi, que a pesar de saber que no es su médico a cargo, él acepta sin dudarlo. Así que una vez dentro de la habitación de Skadi, Glenn escucha por primera vez su voz y nota que tiene la apariencia de una niña, por lo que ella acepta su revisión y le revela un tumor que tenía en su pecho con aspecto de corazón y que ha comenzado a alterar su flujo sanguíneo. Por su lado, ella cree que es el karma de sus ancestros dragones, por las acciones que tuvieron y abandonar el reino durante la gran batalla que vemos al comienzo. Es por esa razón de arrepentimiento por la cual no quiere recibir tratamiento, o sea, dando a entender que prefiere morir así y que con su muerte terminaría de una vez por todas con los pecados de su familia. Y bueno, de todos modos, como ya sabemos, el prota usa sus cuestionables métodos de exámenes para comprobar todos sus signos vitales y se da cuenta de que una cirugía puede solucionar todo el problema. Así que debido a esto, inmediatamente el prota le pide permiso a la Pulpo para realizarle una cirugía, que por cierto es bastante complicada. Pero bueno, luego de explicarle sus motivaciones, ella termina por aceptar. Pero hay un inconveniente, que primero necesita convencer a Skadi y segundo que requiere de al menos un cirujano más. Por eso el prota le pide a Araña sus habilidades de costurera para ayudar a reparar las venas dañadas. Sin embargo, ella al principio se niega, pero luego cede cuando la serpiente le ofrece que juntas podrán usar un uniforme de enfermeras y que ambas van a hacer juego. Che, sinceramente no sé, tiene algunos problemas serios la araña. Entonces por fin comienzan los preparativos para la operación del corazón de Skadi. Igualmente, aunque todos están listos para la cirugía, la paciente todavía no ha dado su consentimiento, o sea, pareciera que todo el preparativo es inútil. Así que Kunai intenta convencer a su maestra Skadi para que se haga la cirugía. Pero bueno, la dragona le dice una vez más que ella ya no quiere vivir. Mientras tanto, Glenn se dirige al taller de un cíclope llamado Kuklo para hablar sobre la creación de algunos instrumentos quirúrgicos, pero en eso se topa con su asistente, un cíclope llamado Meme, que obviamente como cualquier chica de este anime está enamorada del prota. Sí, ya en este punto nada me sorprende, porque cuando van caminando y como la chica es algo torpe, se termina tropezando y por culpa de un clavo su ropa termina rompiéndose y termina dejándonos una imagen bastante memorable. Bueno, dejando de lado eso, cuando finalmente llegan con su jefe, Glenn le cuenta toda la situación y le da la lista de elementos que necesitaría para el próximo mes, por lo que Kuklo acepta el contrato, pero le dice que no puede prometer nada sobre las agujas, ya que carece de sus materiales para realizarlas. Por su lado, el prota le dice que el hospital se va a encargar de todo, y Kuklo al escuchar esto termina dándole el trabajo a Meme, por lo que ella piensa que fallará, pero el prota al final logra convencerla. Por otra parte, Araña estando en la clínica, comienza a practicar para la cirugía en el cuerpo de Kunai, y volviendo con Meme, ella comienza a trabajar duro y está continuamente trabajando en el proyecto, por lo que tanto agotamiento le termina haciendo mal y cae desmayada, así que luego es llevada a la clínica, igualmente tranqui, porque no es nada grave lo que tiene, y resulta que la razón por la que estaba trabajando tan duro es que había encontrado un nuevo método para hacer las agujas más fuertes y delgadas, por lo que les muestra a todos cómo es que lo hace, y debido a que resultaron ser un éxito, recibe elogios por parte de todos, porque sí, recapa la pibita. Entonces, con la cosa bastante avanzada, el prota se dirige a convencer una vez más a Skadi para que se haga la cirugía, ya que era lo único que faltaba. Mientras tanto, Safentita, Araña y Tisalia no tienen ninguna preocupación en el mundo y deciden tener una noche de chicas, donde las tres terminan bebiendo tanto que ni siquiera miraron el horario, que ya era de noche para cuando regresaron. Así que una vez regresan a la clínica, Safentita atrapa a Araña, robando una escama de dragón que pertenecía al prota, y al intentar huir, Tisalia y Safentita logran detenerla. Sin embargo, como son amigas, no terminan acusándola, pero en sí, ambas chicas tienen una conversación sincera con respecto a nuestro prota, y esto deja sorprendida a Araña, ya que aparentemente ella también se había enamorado de Glenn. Y aunque esto no explica realmente por qué se robó la escama del dragón, las chicas decidieron que la explicación es suficiente, diciéndole que efectivamente está enamorada del prota. O sea, sinceramente no encuentro un motivo para que le robe algo suyo, pero bueno, díganme en los comentarios, ¿serían capaces de robarle una pertenencia a la persona de la cual están enamorados? No sé, espero sus respuestas. Por otro lado, de vuelta a la sala del consejo, Glenn se encuentra con Skadi, donde una vez más explica por qué ella se niega a someterse a la cirugía. Sin embargo, el prota le dice que merece vivir una vida mejor y la convence de que los pecados de sus antepasados no tienen nada que ver con ella. Por eso, finalmente Skadi acepta su realidad y decide someterse a la cirugía después de todo. Entonces el gran día de la cirugía ha llegado. Glenn, la doctora Pulpo, Safentita y Araña operan a Skadi, mientras todo Linkworld está a la espera de que toda la operación sea exitosa. Así que la noche se hace larga y la cirugía es muy intensa, ya que los doctores trabajan con mucha rigurosidad, aunque afortunadamente la cirugía es un éxito y se da a conocer a toda la ciudad que su líder está con vida y está mejor que nunca. Por eso todos festejan y saltan de alegría. Por lo que luego de recuperarse y descansar por un tiempo, Skadi finalmente vuelve a ver a su gente en una ceremonia y mostrando su cara les dice con una sonrisa que está fuera de peligro y mejor que nunca. Así que ya todo el asunto solucionado, ahora la dragona puede volver a sus quehaceres diarios, aunque por ahora lo único que le interesa es ver a Glenn, y es por eso que al verlo le muestra su agradecimiento. Y sí, efectivamente, otro corazón conquistado por nuestro prota. Y ya más tarde esa noche se lleva a cabo una fiesta en la ciudad, donde al prota, como es de costumbre, todas las chicas cercanas que estuvieron en anime junto a él se le tiran encima, por lo que Safentita está una vez más enojada porque no pueden tener un tiempo a solas junto a él. Y bueno, me imagino que es difícil lidiar siendo un gran Don Juan, como lo es nuestro prota.
pero bueno, eso conlleva tener una skin super fachera y pelo negro. De esta manera termina el resumen de Monster Musume no Oisha-san. ¿Qué les pareció? La verdad que vale la pena darle una oportunidad al anime. No sé, se los dejo a su criterio. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente.